Y en el área del Ministerio de Justicia nosotros hemos hecho un informe sobre el avance en la aplicación del plan director en materia de política penitenciaria. Ustedes saben que ya en cumplimiento de este plan, que fue aprobado en marzo de 1995, ya se han cumplido algunas etapas, como la construcción del Centro de Drogadependientes, que se inauguró hace 3 semanas atrás, la cárcel de mujeres de Seiza para 200 internas, que se inaugura el próximo 29 de mayo, esta es por lo menos la fecha prevista, el 29 de mayo, y la de jóvenes adultos en Marcos Paz, que se va a inaugurar hacia fin de septiembre. Todavía está en construcción muy avanzada, ya les digo que para fin de septiembre está terminada, y la ratificación por decreto presidencial de los contratos que permiten la construcción de los establecimientos que van a reemplazar a Caseros y Devoto. Nosotros confiamos en que terminados los trámites para permitir esa firma del decreto dentro del orden de 15 días más, para que ya comience entonces la obra de construcción. La aprobación ya por decreto hace 2 semanas atrás del reglamento de procesados, un sistema nuevo de tratamiento de procesados en los institutos carcelarios, y ya la muy pronta sanción en el Congreso de la nueva ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que es realmente la norma que engloba todo el sistema, el nuevo sistema penitenciario argentino. Esta ya tiene media sanción de diputados, aprobada por unanimidad en diputados, y tiene ya trato muy avanzado, estudio muy avanzado en la comisión respectiva del Senado, así que pensamos que seguramente los primeros días de mayo esto ya va a ser una ley vigente. Y a la vez se informó acerca del proyecto de Plan Nacional de Política Criminal y de Prevención del Delito, sobre la base de un primer estudio que se estuvo haciendo durante estos últimos 2 años en el Ministerio de Justicia, que es un diagnóstico, creo que es la primera vez que se hace, sobre bases científicas, de distintos índices y elementos cualitativos de los delitos en el área de la capital federal, que arroja resultados muy interesantes de conocer, y que esto va a permitir desarrollar en conjunto, para eso va a ser enviado al señor presidente un decreto que va a crear este órgano, una comisión de prevención del delito, porque las medidas, de acuerdo con lo que resulta de este estudio, las medidas que tienen que ser tomadas para una efectiva prevención no son solo policiales, sino que son fundamentalmente, mucho más que policiales, medidas que se pueden tomar en otras áreas de gobierno, que incluso también son interjurisdiccionales, porque aquí tiene que estar seguramente la colaboración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios del conurbano. Yo creo que el doctor Hassan también puede informarles algunos de los datos más destacados de este estudio, que su resumen es este, como ven es bastante amplio y este es el resumen, pero hay algunas cifras de interés para ustedes que les podemos informar ya. Bueno, efectivamente se dio el Gabinete Nacional el resultado de este diagnóstico sobre la situación de la actividad del delito en Capital Federal, un relevamiento que se hizo de distintos años, que permitió trazar un comparativo de la evolución del comportamiento del delito, y este diagnóstico es lo que va a permitir realizar un plan de prevención del delito con medidas tomadas no desde los vaquianos de la criminología, sino basado en un estudio científico serio que aconseja en cada uno de los casos cuál es la medida a tomar. Como dato significativo puedo resumirles lo que sucede con algunos de los tipos de delitos que más preocupa un poco a la gente, y así les puedo decir de que Buenos Aires, de acuerdo a este estudio, no puede ser considerada bajo ningún punto de vista como una ciudad violenta.
no solo en el comparativo del orden internacional, sino por resultados muy positivos que ha arrojado este estudio. Por ejemplo, les puedo hacer saber que en la ciudad de Buenos Aires hay más suicidios que homicidios dolosos, lo cual ya está descartando plenamente la idea de violencia. Y dentro de los homicidios dolosos, alrededor del 50% de ellos, es decir, la mitad, se produce entre personas con vínculos preexistentes, o sea, no domina la cantidad del homicidio indiscriminado, que es lo que caracteriza la violencia ciudadana. A su vez, dentro de los homicidios con vínculos preexistentes, el mayor porcentaje se lo lleva los homicidios entre vecinos. Y esto es lo que va marcando en el diagnóstico sobre en qué áreas hay que trabajar para evitar ese tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, ahí en el caso de homicidios tenemos claramente la necesidad de trabajar en comunidades vecinales para ir canalizando los conflictos entre vecinos de manera tal que no degeneren en hechos de violencia. Bueno, así como esto ocurre con el homicidio doloso, en el homicidio culposo, por ejemplo, el que deriva de accidente de tránsito, el panorama no es tan bueno, es decir, hay un sensible aumento de víctimas por atropellamiento en los distintos años, y este estudio ha permitido no solamente cuantificar, sino cualificar, esto es, tener determinado, por ejemplo, las zonas más peligrosas para el atropellamiento, los horarios, las edades de las víctimas, toda una serie de antecedentes que permite encarar medidas concretas basadas en una base científica que va a permitir que esa medida sea eficiente, ¿no? O sea, no tomar medidas porque nos parece, sino porque el diagnóstico realizado lo hace aconsejable. No sé si tienen alguna ampliación sobre otro tipo de delitos, pero... Ministro, queríamos saber si el tema de seguridad se ha tratado en la reunión del gabinete. El tema seguridad. De seguridad, la reunión del gabinete desde el punto de vista de la investigación que se está llevando a cabo con respecto al atentado de Vergés. Incluso tenemos, no sé, y eso me interesaría saber si nos puede confirmar que el ministro del Interior se ha reunido con el juez de la causa de Quilmes. No fue tratado. Ministro, con respecto a otro tema, usted dijo en un momento que Domingo Cabal habló sobre cuestiones tributarias. Quisiera saber si hizo alguna mención a la polémica que se ha desatado con respecto a las modificaciones en los impuestos internos y si hizo algún comentario acerca de esta cuestión de que los jueces no van a tener que pagar impuestos. No, sobre el tema de los impuestos y los jueces, no. Sí, sobre los impuestos internos, explicó el alcance de las medidas, sus efectos, las previsiones que hay en materia de recaudación, el efecto de mejora de la recaudación que va a tener esto como consecuencia del mayor consumo y la incidencia del IVA, en eso desarrolló su exposición. Raúl Berneri, Agencia Telam. Doctor, hoy se inauguró la modalidad de realizar una reunión de ministros reducida luego del encuentro ampliado de gabinete. Quisiéramos saber si nos puede comentar algún tema que se trató en ese encuentro y bueno, cómo se desarrolló. En esta primera reunión, porque precisamente hoy fue la primera, se definió la mecánica de trabajo, luego profundizamos temas que ya habíamos tocado en gabinete. Fue sobre todo una reunión expositiva del jefe de gabinete en orden a organizar la tarea y luego centralizamos más que nada el aspecto vinculado a la reforma del Estado, la colaboración que el señor jefe de gabinete requiere de las otras áreas, la participación que vamos a tener cada uno de nosotros en ello. Fabián Ruino de Radio Mitre. Ministro, dos preguntas, si es posible, sobre distintos temas. Primero, si el ministro habló de la posibilidad de nuevos aumentos en los impuestos. No hay aumento de impuestos. ¿Se terminó aquí? No hay aumento de impuestos. Y segundo, usted habló de este plan de prevención en el que, bueno, van a coordinar acciones la policía y qué otros organismos más podrían participar en este plan de prevención.
tiene que participar, aparte de, por supuesto, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Acción Social, porque hay muchos temas que pueden estar vinculados en esa materia, el Ministerio de Economía también, por supuesto, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Acción de Seguridad Social, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Señor Ministro Cazón, de Radio Continental, se abordó en la reunión de gabinete lo no bien recibido que fueron el aumento de los impuestos internos por los diputados provinciales durante la reunión que mantuvo el jefe de gabinete con los diputados provinciales en el Congreso. No, lo único que se hizo con relación del tema de impuestos internos y Congreso Nacional es que el ministro de Economía va a ir a explicar al Congreso, a la Cámara de Senadores más concretamente, el sistema de impuestos internos y la justificación de la medida que tomó el Poder Ejecutivo. Ministro, aprovecho su presencia para preguntarle acerca de la posibilidad de la reelección del presidente Menem y si usted cree que tiene que haber algún impedimento expreso de que sea materia de consulta popular los temas constitucionales y si además cree que la reforma constitucional finalmente dejó una puerta abierta para esta reelección. Ese no fue tema de la reunión de gabinete de hoy. No, pues yo vengo acá a informarles sobre la reunión de gabinete, no soy un tema ajeno a la reunión de gabinete. Ministro, buen día. Bárbara de Radio Rivadavia. Tal vez sea una pregunta para el doctor Hassan. Doctor, el informe sobre la situación del delito en la capital federal, supongo que para hacer un hecho estadístico debe basarse sobre cierta base matemática, que podría ser, entiendo, la cantidad de denuncias registradas o ante los juzgados o ante las seccionales policiales. Pero ¿qué grado de veracidad o cómo está proyectado eso en cuanto a la numerosa cantidad de delitos de menor cuantía que se producen y la gente no va a hacer la denuncia o no se canaliza, no se abre una causa judicial? Le explico cuál fue la metodología del trabajo. Este trabajo de investigación se realizó sobre expedientes judiciales porque además de lo cuantitativo, reitero, interesaba lo cualitativo para saber cómo hay que prevenir y para ello hay que conocer modalidades que no surgen de la simple denuncia o del simple dato estadístico, un hurto más, un robo más o un homicidio más, sino saber cuáles son las zonas donde se produce, cuáles son las armas que se están utilizando, es decir, todo lo que rodea la actividad delictiva. Es cierto que como en toda ciudad del mundo, hay lo que se llama la cifra negra del delito, que se refiere a la cifra no denunciada directamente. Para eso se está completando este estudio con otro que se llama estudio de victimización. El estudio de victimización supone que así como este estudio se hizo sobre el victimario, o sea, sobre el autor de la víctima y las circunstancias que lo rodean, se sale a trabajar con una encuesta de calle sobre los ciudadanos y a preguntarle su experiencia como posible víctima de algún delito en alguna oportunidad y se va encuestando todo eso y se lo entrecruza con los datos de la base obtenida del estudio anterior. Este es un estudio que lleva bastante tiempo y es muy trabajoso. Tenga en cuenta de que en Argentina no existían hasta ahora datos estadísticos del delito, más que los que tiene reincidencia, que lleva datos estadísticos sobre sentencias, o sea, eso ya directamente es la mínima expresión de la actividad delictiva, ¿no es cierto? La máxima es la realidad de lo que se produce, después hay una reducción del campo, que es lo que se denuncia, queda afuera la cifra negra, y después está la sentencia, lo que queda afuera todo lo investigado que no ha llegado a sentencia. Bueno, con este estudio de victimización que se está desarrollando, se completa el círculo y vamos a poder tener datos más precisos sobre esto. ¿La actividad delictiva ha aumentado aquí en la capital federal? No, en realidad hay una disminución de delitos en el global. En el delito contra la propiedad. Por ejemplo, delitos contra la propiedad disminuido y tomando cifras de los años 88-89 en adelante. ¿Puedo completar? Sí. En realidad hay un dato que es interesante cuando se entremezclan la actividad delictiva y la transmisión de la actividad delictiva, ¿no? Lo que sí es notable en los últimos años,
una mayor atención de la sociedad y de los comunicadores sobre lo que sucede en la actividad delictiva. Por ejemplo, en un periodo determinado que el delito ha crecido un 13,5%, el centimetraje de los diarios dedicados a la noticia del delito ha crecido un 114%. Y dentro de este crecimiento, digamos que el mayor foco de atención, el mayor crecimiento se va sobre los delitos contra las personas, le sigue en atención el delito contra la propiedad y después el de leyes especiales y después delitos contra la administración pública. Pero este crecimiento no es parejo en todos los medios, ¿sí? Por ejemplo, Clarín y Nación tienen mayor centimetraje dedicado a delitos contra la propiedad, Crónica tiene mayor centimetraje dedicado a delitos contra las personas y Página 12 tiene mayor centimetraje dedicado a delitos contra la administración pública.